Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente acá en una nueva entrega del ciclo de entrevistas que está realizando el Instituto de Justicia Terapéutica a mi cargo. Tenemos el gran honor de contar con el doctor Claudio. Ya vamos a aportar todo lo que es su currículum, o sus datos completos, y le vamos a pedir que nos permita, si podemos, otorgar un mail para alguno que quiera hacer alguna consulta en forma puntual. Todos conocemos al doctor, además de defensor general adjunto, es titular de la Unión de Magistrados de la localidad de Lomas de Zamora, como así también vicepresidente primero del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora. Claudio, muchísimas gracias por recibirnos. Acá estamos tratando de integrar y de tratar de intervenir en esta nueva problemática que nos está dando esta nueva realidad, y es un gusto y es un honor que estés acá con nosotros y poder conversar contigo. Te doy paso. Bueno, muchas gracias. Les agradezco la invitación y la posibilidad de aprovechar este canal de diálogo virtual, canal de diálogo que siempre tenemos con el Colegio de Abogados desde el inicio de nuestra gestión. La gran mayoría de nosotros somos abogados matriculados en el Colegio de Abogados de Lomas, con la matrícula bloqueada, así que para nosotros el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora es en algún punto también nuestro colegio, así que es un gusto poder hablar y poder intercambiar ideas. Nos encontramos en una situación que además está decirlo excepcional, ¿no? La pandemia nos ha puesto en crisis todas los paradigmas que teníamos hasta ahora en toda la organización de la comunidad, ¿no? Esto no ha esta puesta en crisis, obviamente, a la cual no escapa la justicia, a la cual no escapa el propio Estado, al cual no escapa la educación. O sea, no hay ningún aspecto de la sociedad que no ha sido tocada y yo diría sorprendida por esto que nos está pasando. En ese sentido, y en esa línea de relacionamiento, las instituciones tienen que ayornarse a la nueva realidad de funcionamiento, más allá de lo que esté sucediendo con la cuestión específica de la pandemia, pero con el norte siguiendo las indicaciones expresas del Ejecutivo y del sentido común, que es la preservación de la vida de las personas, ¿no? Que es el bien más importante. Sin eso no tenemos nada, no tenemos ni sociedad, ni tenemos derecho, ni tenemos nada. Entonces, primero, en un ámbito de sorpresa, el Poder Judicial trata de ayornarse a brindar el servicio de justicia dentro de las restricciones que nos marcan los especialistas en sanidad. Por eso en su momento fue el cierre total, después fue una apertura, ahora estamos en una apertura, yo diría, de carácter parcial, priorizando todo lo que es urgente y principalmente, como bien nosotros lo dijimos en el colegio provincial, teniendo en claro que no estamos ni de feria ni de asueto, sino que seguimos trabajando con restricciones. Desarrollando todo lo que es urgente y principalmente dando respuesta no solo con el material humano que tenemos, sino con el material tecnológico que tenemos, a las situaciones donde se nos pone en crisis cuestiones, primero de vida o muerte, como todo puede ser el tema carcelario o el tema de violencia familiar, tanto en el ámbito penal como en el ámbito de la familia, y después todo lo que tiene que ver con cuestiones urgentes en los otros fueros, civil, comercial, laboral. Nosotros, en ese sentido, y aparte de todo eso, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, nos agarra pasando, y ahora voy a un aspecto específico, ¿no?, de la problemática que tenemos, en una crisis
de larga data, carcelaria. Entonces, entre la pandemia, la crisis de larga data en materia provincial con el cumplimiento de algunas garantías mínimas, por ejemplo, el caso de las personas detenidas, agregado también la crisis económica, estamos en una especie de coyuntura bastante difícil, de la cual nosotros tenemos que adaptarnos o estamos tratando de adaptar. ¿Cómo nos adaptamos? Y bueno, primero con la atención de lo urgente, por supuesto, siempre el norte de la preservación de la salud y de la vida de las personas. ¿Cómo lo hacemos? La atención de lo urgente, la aplicación progresiva y cada vez mayor del teletrabajo, cuestión nueva también, nosotros veníamos de cero teletrabajo, en 30 días el Poder Judicial se ha adaptado o está en proceso de adaptarse a la posibilidad cierta de trabajar en casa. De hecho, yo ahora estoy trabajando desde mi casa. Todo esto es nuevo y en este sentido es donde nosotros vamos a tratar de que en el marco pandémico se desarrolle la actividad lo más posible parecido a lo que es una cierta normalidad, pero con las restricciones que nos trae esto, ¿no? A eso hay que sumarle que se ha reducido la presencia del personal en las instituciones judiciales y esto del teletrabajo todavía, si bien hemos avanzado mucho, ha sido progresivo y todavía existen algunos sectores que no lo tienen. Entonces, bueno, esto resiente el servicio de justicia en el sentido de no poder tener una plena capacidad de cuestiones a resolver. Pero aún así, aunque tengamos una plena capacidad de cuestiones a resolver, va a haber cuestiones que no vamos a poder resolver. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la presencia física de las personas. Una audiencia confesional, una audiencia de testigo, un juicio por jurado, una audiencia de juicio, etc. ¿No? Esto vamos a tener que ir buscando los métodos y validando los métodos, porque ese es otro tema, ¿no? Validando los métodos, principalmente nuevos tecnológicos, para poder hacerlo. Para que se constituya en forma probatoria, ¿no? Todavía. Exactamente. Yo, en dos cuestiones. Una de ellas, bueno, vuelvo a agradecerte. Primero, bueno, si a raíz de que tenés esta dirección de alguna manera de lo que es el contacto o la relación fluida con los funcionarios judiciales, si en el marco de esta situación se sienten esperanzados, se sienten que van a poder realizar esta normalización en la medida que se pueda, ¿no? Y también respecto de qué se estima respecto a tiempos, ¿no? Como para que podamos, los abogados que estamos trabajando de a pie, tratar de tener una visualización de nuestro trabajo, ¿no? Porque yo creo que de la parte humana, el abogado que trabaja todos los días en la matrícula se siente afectado, y yo creo que la mayor afectación está en la incertidumbre, en esta cuestión de no saber, ¿no?, qué es lo que va a pasar mañana, el mes que viene, el año que viene, y así esta cuestión. ¿Qué me puedes decir, doctor, sobre esto? Sí, primero que conozco bien las necesidades de los abogados que ejercen la profesión liberal, como se dice, porque he sido abogado liberal durante 11 años, así que conozco bien. Y he vivido muchas interrupciones en el servicio de justicia, en otro momento por otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la huelga, ¿no? La palabra. O sea que entiendo la situación, y la entendemos muy bien. Sí. Lo que digo es, nosotros aspiramos principalmente y acompañamos las iniciativas de la Corte para trabajar en una apertura gradual. Nosotros pensamos que de a poco y quizás en un muy breve tiempo vamos a tener una apertura mayor a que tienda hacia la normalización con restricciones del servicio. No creo que pase mucho más tiempo, porque indudablemente lo que vos me ponés
a la palestra, que es la situación de los abogados, es una cuestión que nosotros hablamos como integrantes del Poder Judicial todo el tiempo, de cómo podemos hacer. De hecho, hay muchos juzgados que prácticamente están trabajando, yo no digo al 100%, pero al 80%, hay muchas cuestiones que se han flexibilizado, muchos juzgados que han puesto, y acá estoy hablando por ahí más en civil y en comercial, que por ahí muchos medios tecnológicos a disposición de los colegas. Ayer hablé con un juzgado que puso Skype, el otro que puso los teléfonos, bueno, en fin, todo este tema. Yo creo que en el corto plazo vamos a tener una respuesta de apertura hacia la posibilidad cierta de darle una solución parcial dentro del contexto, del mismo contexto que tiene el país. O sea, yo creo que esto quiero que quede claro, nosotros no somos una isla por fuera y estamos dentro de una provincia con una cierta complicación que otros lugares no lo tienen. Entonces esto nos va a llevar también, bueno, y ni hablar los que estamos en el conurbano, ¿no? Pero digo, vamos a una apertura parcial, nosotros estamos en ese compromiso, sabemos que no existe una tutela efectiva si nosotros no podemos garantizar una apertura, pero siempre preservando la vida y preservando la salud. A esto también yo quiero agregar que muchos de los que estamos trabajando a distancia, de los que, por ejemplo, ahora yo trabajo a distancia, y la gran mayoría de los que estamos trabajando a distancia lo estamos haciendo con nuestros recursos propios, no provistos por el Estado. Entonces, esto también es una limitación. Entonces, se está garantizando el acceso a la justicia de una manera, digamos, restringida con la buena voluntad. Después, bueno, obviamente, y esto tampoco es esquivo a decirlo, como en todo momento y aún en momentos de normalidad, habrá algunos excepcionalmente que aprovechen la situación, pero en verdad estamos hablando de la gran mayoría de los funcionarios y magistrados que estamos, y empleados que estamos en el Poder Judicial, que creemos que tenemos la vocación de servicio, si no, no estaríamos, ¿no? Y de ahí nuestra solidaridad con el abogado, y estamos a disposición para solucionar los problemas que vayan surgiendo día a día, como con el diálogo que tenemos específicamente en el caso de Loma con la presidenta Victoria Lorenze, que estamos día a día pensando cuestiones de cómo poder solucionar las cuestiones de carácter local. Así que bueno, eso es un poco las perspectivas. Yo creo que la perspectiva es buena en el corto plazo, pero bueno, estamos dentro de una pandemia. O sea, Sí, también con la incertidumbre de no conocer tampoco desde lo médico qué es lo que va a pasar, ¿no? También con este virus, por más que ya tengamos algunos vestigios de tiempo, claro, ¿no? Porque que nos excede como profesionales del derecho. Claro, Eso claro. ya es claro que es así. Vos la mencionabas a María Victoria y tengo conocimiento del trabajo conjunto y de la preocupación de ustedes respecto de cómo manejar esta cuestión, así que ya eso también lo agradezco desde mi posición. Te saco un poquito de lo que es el tema de la implementación de la actividad y tal vez podamos conversar un poquito porque te reconozco y yo creo que no soy el único con una palabra autorizada de los derechos humanos y la pregunta sería cómo podría, o sea, cómo puede o cómo es que influye esta cuestión de la pandemia y del judiciable, teniéndolo en cuenta como persona, como quien es el fin de todo este sistema, ¿no? Obviamente, esta pandemia en cuanto a la violación de sus derechos, ¿no? Y sí, yo creo que esta incertidumbre y la saturación de determinadas o de determinados grupos sociales en cuanto a sus reclamos, porque son reclamos de mayor urgencia, y nos pone una limitación a la plena vigencia de los derechos humanos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, voy al ejemplo de los detenidos, si yo tengo una superpoblación y los 50.000 detenidos me hacen 50.000 peticiones a la vez, yo no tengo posibilidad cierta de darle respuesta en forma inmediata. Claro que sí, existe una limitación
o una restricción, yo diría, pasajera, que es lo que estamos tratando de trabajar en determinado ámbito de la justicia para poder descomprimir y darle respuesta desde la tutela efectiva a través de la justicia, ¿no? Y esto dentro de un contexto económico. Hoy leí en el diario que la pobreza va a llegar al 50%. Entonces, esto indudablemente nos va a afectar a la plena vigencia de todo tipo de derechos, no los esenciales, sino los derechos específicamente sociales y los derechos al trabajo. Bueno, o sea, esto nos va a cambiar el paradigma y nos va a enfrentar un desafío en el cual yo creo que no vamos a tener una sociedad totalmente distinta de lo que era hace 30 días atrás cuando empezó esta cuestión. Y bueno, es el gran desafío que también tienen las autoridades políticas, ¿no? Y del Estado, de las cuales nosotros somos parte. Nosotros somos parte del Estado con Poder Judicial. Así que, y nos hacemos cargo en el lugar donde nos corresponde. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos partiendo de mesas de diálogo. Por ejemplo, la mesa de diálogo respecto de la situación carcelaria es un tema que a nosotros nos preocupa mucho como Poder Judicial. Todo lo que es el incremento de violencia, hemos tenido incrementos del 30% de violencia. Después todo lo que es el no pago de los salarios, el incumplimiento de los contratos. O sea, todo esto va a tener repercusiones específicamente en los derechos adquiridos. Ahora, vos indefectiblemente tenés un acceso que por ahí el ciudadano de pie o no tenemos la posibilidad de acceder por el lugar, de alguna manera, político que investís. Y con respecto a este trato, porque viste que se ve o se escucha en lo que yo le llamo radio de pasillo de tribunales, o que ya no estamos por los pasillos, pero estamos por estos canales de internet, donde la primera impresión del abogado es: nos han dejado afuera, no nos tienen en cuenta porque puede salir a la calle una persona que tiene una zapatería y no podemos salir nosotros a la calle como profesionales que somos. Entonces pareciera como que la profesión está un poco bastardeada en este momento por las autoridades, que, teniendo en cuenta que el presidente también inclusive forma parte de nuestra profesión. La pregunta es, en ese acercamiento que por ahí tenés un poquito de menor distancia con los poderes del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo, ¿vos ves que hay alguna visión o una preocupación con respecto a nuestra actividad o con respecto a la justicia? Yo creo que sí. O sea, yo no me voy a hacer cargo de las decisiones de otros poderes tampoco. No, obviamente que eso, no podés. que cada uno, porque si no, eso es cierto. Yo no sé bajo qué criterios, por qué se autorizan algunas profesiones y por qué otras no. Eso es más, yo no me quiero intrometer en No, yo me lo que es. refería puntualmente al pedido desde nuestro ámbito, ¿no? Al pedido de nuestro poder, a aquel quien toma las decisiones para adelante, porque a la larga esas decisiones afectan a todos los poderes, ¿no? En esta Sí. independencia de poderes. Entonces, ¿cómo es el diálogo, cómo es el trato con otra? No, nosotros tenemos muy buen trato por las vías institucionales. Eh, te vuelvo a decir, nosotros, o sea, consideramos que el Estado como tal es uno, dividido en tres diferentes funciones, pero al ciudadano el que lo sirve es el Estado, en sus tres aspectos: en lo administrativo, el ejecutivo, lo legislativo y nosotros. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos diálogo y acercamos inquietudes. Indudablemente, nuestro canal natural de diálogo con los otros poderes del Estado son el Tribunal la Suprema Corte, y en el caso del Ministerio la Procuración, ¿no? Y nosotros tenemos todo lo que es la representación asociativa, donde podemos acercar algún tipo de inquietud. Esto, por supuesto, lo estamos haciendo y acompañamos toda iniciativa que tienda a normalizar el servicio de justicia. Y dentro de eso, obviamente, está el trabajo del abogado. O sea, sin abogado no hay justicia. No, esto es así. Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. No es así.
Entonces, es una parte esencial esa. Pero bueno, yo creo que tenemos, es tan grave, tan grave la crisis que hay mucho ensayo y error, pero creo que el final va a ser de crecimiento. Yo estoy esperanzado en ese punto. De todo lo malo hay que sacar los aspectos positivos, pero creo que esto nos va a poner en línea, principalmente a los integrantes del Poder Judicial, nos va a... Yo creo que esto va a ser así. Yo lo que observo y que me he dado cuenta a raíz de lo poco que pude ir a la actividad privada, pero sí en esta serie de entrevistas y esta serie de charlas que estamos haciendo, por un lado la preocupación, ¿no? Y esa preocupación lleva a defendernos en la hermandad, ¿no? A mancomunarnos y a tener estos canales de diálogo entre los distintos actores para poder realizar hacia adelante una perspectiva y poder de esta manera aprovechar. O sea, lo que yo veo es, por un lado, que esta pandemia nos aísla, pero de alguna manera nos une a través de esta comprensión, de este compromiso de cada uno de los actores, Sí, que creo que, bueno, que de esto formas parte y... sí. Principalmente caminando con un tipo de liderazgo que debería ser un liderazgo de gestión y no un liderazgo de oposición buscando los cosas. Nosotros lo que tratamos es ver cómo lo solucionamos el tema. Después podemos tener nuestras discusiones, nuestras formas de ver en forma diferente, pero el tema es solucionar el problema, no buscar solamente el culpable, ¿no? Y pensar que somos entes aislados en la cual estamos enfrentados unos con los otros. Entonces, que este es el camino que recorremos hace mucho tiempo en Lomas, ¿no? Es verdad, es Eh, verdad. Yo eh, sé que Lomas eh, vamos a la vanguardia en esto antes de esta pandemia, ¿no? sí, Pero por supuesto. siempre igual pareciera, ¿no? Que esto yo siempre lo hablo también siempre igual pareciera, y uno por la naturaleza humana se ve que busca esta oposición, ¿no? Como para justificar quizás algo que no hace bien o lo que fuera, y esa ventanilla de mostrador, que yo creo que ahora se ha cambiado por una ventana virtual, igualmente nos posiciona de un lado o del otro, ¿no? A veces, Sí, sí, obviamente. estos puentes que a veces Este, separan y a veces unen, ¿no? Es así, Obviamente, lamentablemente. bueno, pero para eso también está la función de quienes nos toca coyunturalmente estar a la cabeza, Exacto. de tratar de barrer esas divisiones y ver en qué podemos trabajar. Así que desde ese punto de vista siempre van a contar con la colaboración nuestra y el diálogo que no se va a acabar, obviamente, ¿no? Bueno, Porque también hay que decir, como para, no sé, destacar que eh, tanto ustedes como nosotros somos auxiliares principalmente para hacer valer plenamente los derechos de los ciudadanos. O sea, de eso trabajamos todos, digamos. no hay Pero otro. lo más importante de eso es el derecho ciudadano conculcado, ¿no? Claramente, claramente, sí. Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, ha dado para mí una clase magistral, como siempre, ya te he visto en la facultad y lo que Bueno, sé. gracias, gracias. Pero Justo. finalmente te pediría, como para no quitarte mucho tiempo y ya volviéndote a agradecer, que si querés hablar sobre algún tema puntual o que quieras comunicar No, al abogado, tenés no, el canal me abierto para... parece. Sí, solamente decir que son tiempos de crisis. La crisis siempre, como por ahí de Pedro Gullo, pero siempre se trae crecimiento. Tenemos que pasarla lo más unido posible, todos los actores, estemos donde mantengamos el diálogo, mantengamos los puentes para solucionar los problemas, que lo más importante es el problema de los ciudadanos. Nosotros somos instrumentos, tratemos de ser eficaces y útiles en eso. Creo que vamos por el buen camino, a pesar de que también estamos aprendiendo, a pesar de a veces también mezquindades que existen, somos humanos, esto también es cierto, pero me parece que lo más importante es mantener este tipo de canales, estar a disposición y bueno, y aprovechar esta oportunidad para que seamos mejores, no solo como poder
solo como colegio de abogados, no solo como abogados, sino como sociedad. Y me parece que esto va a ser el gran desafío, y que Dios nos ayude que esto no sea tan grave. Bueno, muchas gracias. Bueno, Me quedo con el mensaje, me quedo con ese mensaje que me parece que es clave en esto. Ser mejores nosotros, ser mejores para la sociedad y así ser mejores ¿no? para con Dios o con quien quieran llamarle aquel que tenga una creencia, ¿no? La verdad que esto es bueno, importantísimo y lo veo como esperanzador y la verdad que es un placer y un gusto escucharlo de bueno, tu boca. bueno, Muchas gracias. gracias por la entrevista y te mando un abrazo virtual. Bueno, igualmente, ya quizás en algún momento podamos Salud. volver al Y abrazo con físico. mucho gusto. Con Muchas mucho gracias. gusto. Con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias.